Bueno, buenas noches. Estoy en esta noche para compartir algunos aspectos de los atributos de Dios. Hemos estado hablando la semana pasada. Durante la semana pasada estaba hablando acerca de la cuestión del conocimiento de Dios, la importancia de conocer al Señor de una manera que pudiéramos nosotros comprender más claramente quién es Dios, por qué Dios actúa de esta manera o por qué Dios no actúa en cierta manera. Y miramos nosotros que el mayor de los conocimientos es conocerle únicamente a Él. Miramos también algunos beneficios de conocerle, vimos los peligros que habría cuando no lo conocemos a Él y cómo deberíamos de responder nosotros ante ese conocimiento. Entonces prácticamente estoy tratando de poner algunas bases para las próximas semanas, donde vamos ya a ver los atributos de Dios de una manera ya más clara. Pero en esta noche quisiera partir con ustedes acerca de la naturaleza de Dios. Si el mandamiento principal es amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo a Él únicamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, pues necesitamos conocerle. Y en esta noche quisiera hablar con ustedes un poquito acerca de la naturaleza de Dios. Esto es muy importante. Señor, te damos gracias en esta noche por el cuidado que tú has tenido con nosotros, con nuestras familias, con la congregación y con cada una de las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje. Dios, te pedimos para que tú nos ayudes, abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender y conocer aún más de lo poco, Señor, que tenemos nuestro conocimiento de ti, que tú lo amplíes, Señor, de tal manera que podamos caminar en una manera que podamos agradarte, de podamos relacionarnos más íntimamente contigo y podamos, Señor, dar a conocer el mensaje de esa relación de amor que tú tienes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, cuando hablamos de la naturaleza de Dios o cuando hablamos de la naturaleza en cualquier aspecto, podemos, por ejemplo, ver que la naturaleza se refiere más bien a lo intrínseco de su ser, qué es la persona realmente por dentro. Por ejemplo, en una ocasión dicen que se cuenta una fábula ahí, donde estaba un escorpión que quería pasar al otro lado del lago. Entonces estaba haciendo esfuerzos, pero no podía cruzarlo. Entonces lo vio una pequeña rana que andaba por ahí, la vio y vio su necesidad y se le acercó y le preguntó que si quería cruzar. El escorpión le dijo, pues sí, sí quiero cruzar, nada más que no sé cómo cruzar. Pero si te subes arriba de mí, le dice la rana, pues entonces tú me vas a picar y voy a morir. La rana, el escorpión le dice, pues no lo voy a hacer. Yo te prometo que si tú me pasas, tú me cruzas al otro lado del lago, pues prácticamente pues te lo voy a agradecer nada más. Pues resulta que cuando el escorpión sube arriba de la rana y van pasando cruzando el lago, de repente pues ya se ve seguro el escorpión y ya cuando están ahí del otro extremo del estanque o del lago, el escorpión le clava el aguijón para que muriera. Entonces la rana le dice, oye, pero si tú me prometiste que no me ibas a picar, que no me ibas a hacer daño. Y le dice el escorpión, no pude evitarlo, esa es mi naturaleza. Entonces podemos ver, aunque con esos animales se explica de una manera en que el conejo pues va a saltar porque es su naturaleza, las vacas van a mugir porque así es su naturaleza, los gatos van a cazar los ratones porque es la naturaleza de ellos. Pero cuando nos estamos refiriendo a la naturaleza de Dios, tenemos que preguntarnos qué es lo que hace Dios por naturaleza, quién es Dios realmente para nosotros.
porque para muchos el concepto, como decía el miércoles pasado, para muchos el concepto de Dios es un concepto totalmente equivocado del Dios de la Biblia. Para algunos Dios es un hombre que está solamente, un Dios que está ahí bonachón, muy buena gente, que tolera el pecado, que nunca nos hace daño, es puro amor, pero es totalmente, lo han despojado totalmente de la otra área, que es la cuestión de la ira o de la justicia de parte de Dios. Otros ven solamente a Dios con un Dios muy severo, con un Dios que siempre anda con un garrote, vamos a decir, con un palo y tratando de castigar a todo el mundo, pero no ven el otro lado, el otro aspecto, que es el balance, que es un Dios también de amor. Entonces vemos por un lado que debemos de tener un balance en el cual Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Cuando conozcamos el carácter de Dios, cuando conozcamos la naturaleza de Dios, y entonces cuando vengan las circunstancias vamos a poder aceptar nosotros realmente que Dios actúa de esa manera, porque así es Él. Y no debería de sorprendernos. Mucha gente hoy en día está sorprendida. Está algunos incluso preguntándose dónde está Dios ante la situación, ante la muerte, ante este virus que está barriendo en muchas partes del mundo, incluso en nuestro país. Ya en nuestro estado creo que ya son 5 o 6 fallecimientos. Pero nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios todo este tipo de cosas para poder ver cómo actúa Dios y cuál es su naturaleza, para poder descansar prácticamente en Él y no estar haciendo las cosas nada más al azar. Entonces lo que quisiera que viéramos al menos son 5 cosas. La primera es que vamos a ver un poquito acerca de las escrituras, cómo describen que Dios es un ser espiritual. Luego me gustaría que viéramos ese acercamiento que tiene Dios hacia el hombre, o que es un ser espiritual, santo, altísimo, pero viene en una situación específica para tratar con el ser humano de una manera personal. No es un Dios lejano, sino un Dios cercano, relacional con nosotros. La tercera cosa que me gustaría ver es que Dios posee voluntad, y también que es un acercamiento que tiene hacia el hombre, que es relacional. Y por último, veremos acerca de nuestra respuesta ante esta naturaleza, es decir, cuál es la aplicación que deberíamos de tener o que deberíamos de hacer ante esta realidad de Dios. Bueno, lo primero es: Dios es espíritu. Dios es espíritu. La escritura es muy clara, donde dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Claro, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba o trataba de transmitir a través de los hombres, de los escritores, trataba de transmitir ciertas características que se le atribuían al hombre, es decir, para que el hombre tuviera una idea más o menos de cómo actúa Dios. Por ejemplo, él decía que él tenía ojos, que tenía oídos. Mis oídos nunca se han grabado para oír. Que hablaban de la boca de Dios. Hablaba de su cara, sus pies, sus dedos, de su aliento, de su espalda. De tal manera que nosotros podemos ver que incluso habla en Éxodo, que habla del ampararse bajo la sombra de sus alas, y es algo que utilizaba mucho ese tipo de llamado antropomórfico, de tal manera que el hombre pudiera identificarse en Dios de una manera que haya visto en la creación y en la vida cotidiana. Pero Dios no es nada de eso. Incluso al interpretar las escrituras, muchos de ellos lo han hecho de una manera que caen en el tipo de herejía. Al decir, por ejemplo, que el Señor Dios era realmente un Dios casi como el ser humano, cuando realmente eso no era lo que estaba diciendo ahí la escritura. Para eso pues tendría que hablar más extensamente, pero hay ciertas herejías que tratan sobre esa cuestión, distorsionando el carácter y la palabra de Dios.
Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra en espíritu significa que es sincera, debe ser sincera y profundamente. O sea, sincera era cuando a las estatuas, cuando las realizaban en el periodo de los romanos, era cuando las trabajaban de tal manera que quedaban porosas. Entonces lo que hacían para poder cubrir los poros era derretir cera en el material para tapar esos poros, muy conocido ahora sería como un maquillaje, ¿no? Pero prácticamente era algo, una apariencia que la pintaba muy bonita la, la figura de mármol o de otro material. Sin embargo, cuando aquí está hablando, es decir, tal y como es, cuando uno se presenta ante Dios debe ser sincero, o sea, sinceras, o sea, sin ninguna cosa que haya realmente tapando algunas de las situaciones de nuestra vida. Debemos de expresar profundamente o mostrar nuestro corazón profundamente a Dios en esa adoración sincera, y debe de ser profundamente, dice. La otra cosa es que debe de ser bajo el poder, podemos adorar bajo el poder y también bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, la adoración que está tratando aquí en Juan 4:24 no es una adoración de poder en el sentido de que tú te caigas o que tú brinques o que tú saltes. Si quieres, si tienes el deseo, la intención, que bueno, gloria a Dios, lo puedes hacer, pero no es el estándar ideal para que lo haga uno, pues no porque tú lo sientas ya lo tenga que repetir lo demás. Eso a veces hay una cuestión de escuela, se puede decir, lo han practicado, muchos lo practican, y si no brincas, si no te caes, si no te ríes, si no lloras, si no te emocionas, entonces quiere decir que no estás orando en el Espíritu. Pero prácticamente no es con relación a eso. Realmente cuando estamos adorando a Dios bajo el poder de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, significa que estamos de una manera consciente, que estamos sometidos a la voluntad de Él, a la rendición hacia Él y reconociendo su grandeza y su gloria. Ahora, esta referencia de la escritura aquí dice que también es en verdad, es decir, que debe de ser honestamente y debe de ser con integridad de corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues es con relación a la voluntad de Dios revelada en las escrituras. Nosotros no podemos ofrecer una adoración que no esté mostrada en la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita decía, si tú quieres brincar, si tú quieres palmear, si tú quieres saltar, los salmos están llenos de actividades de cómo los hombres o el pueblo de Dios hacía ese tipo de expresiones. David no se cansaba de decir que aplaudir, pueblos todos, batir las manos, adorar, saltando con júbilo, etcétera. Pero prácticamente sucede porque algo dentro del corazón, dentro de nuestro interior, del corazón, el Espíritu Santo que está unido a nosotros nos da la capacidad para poder expresar esa adoración que está viniendo o que está expresándose por medio de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas. Cuando recordamos aquellos momentos en los cuales Dios nos muestra su carácter, su gracia, su perdón, sus beneficios. Entonces, por ejemplo, cuando dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de tus beneficios. No lo está cantando, lo está cantando alegremente. No te olvides de ninguno. Y él mismo se dice, alma mía, recuerda esto, porque estaba luchando David con muchas situaciones en su corazón. Pero bueno, la escritura dice en Hechos al 24 y 25, dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto es un golpe muy duro lo que está pasando en nuestra actualidad. Mucha gente
estaba totalmente acostumbrada a ir al templo los fines de semana. Yo, no importa si todo de lunes a sábado no vivo bien, pero el domingo tengo que ir a la congre o tengo que ir a la iglesia. Es un término que para muchos les golpeó, porque ahorita no tenemos templo, o sea, entre comillas, ¿no? No tenemos un lugar donde reunirnos, no tenemos un pastor que esté al pendiente de nosotros, no tenemos actividades que realizar. Entonces todo ese tipo de cosas de alguna manera nos llevó a que necesitamos depender nosotros como padres de familia, depender de Dios, de agarrarnos de Dios, de meternos a la palabra de Dios, de meternos a la oración y de buscar el rostro de Dios de tal manera que podamos nosotros compartir a otros que no le conocen. Prácticamente yo creo que es algo que Dios está haciendo con su iglesia, está tratando con su iglesia. Algunos dicen que Dios está trayendo juicio hacia la iglesia. Yo creo más bien que Dios está tratando con la iglesia, pero está tratando también con el mundo, con aquellos que no le conocen. Dios está extendiendo su gracia de misericordia y de verdad para cada uno de ellos. Salmo 50 dice, en el verso 10 al 12 dice: porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, prácticamente cada una de estas escrituras nos debe llevar a nosotros al reconocimiento de que Dios no me necesita a mí. Y eso es un golpe muy duro, porque a veces pensamos, es que Dios me alcanzó a mí porque pues Él sabía, ¿verdad? Él sabía que yo de alguna manera pues tenía ciertas capacidades, ciertos dones, ciertas habilidades para poder funcionar dentro de su reino. La realidad es que la escritura dice que todo le pertenece a Él, y cuando reconocemos esa grandeza de Dios, de que todo le pertenece a Él y que todo es de Él y para Él, eso nos debe de llevar a un acto de adoración, de decir, bueno, pues tú, Señor, lo tienes todo, tú no necesitas ser más, porque a veces pensamos, es que Dios necesita mi adoración. La realidad es que Él estaba en una adoración. Si vemos en las escrituras, vemos que Él estaba en un acto de adoración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una armonía y una comunión tan íntima, tan personal, tan profunda, que no podemos imaginarnos esa grandeza. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos de Dios, pero Él busca nuestra adoración de alguna manera, busca que nosotros rindamos nuestro corazón hacia Él. Hebreos 11:27 dice que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pregunta para nosotros tiene que ser es, nosotros ante esta calamidad, ante este problema que tenemos enfrente, ante esta situación de la pandemia que está ya tocando incluso nuestra ciudad, porque ya hay algunos casos en nuestra ciudad, pues prácticamente nos sostenemos nosotros como viendo al invisible, o estamos todos atemorizados, o estamos todos con los sin las uñas de los dedos, o ya nos acabamos los pantalones de estarnos rascando o mordiendo ahí. Sin embargo, debemos de tener esa conciencia nosotros de la palabra de Dios, de que Dios es el que está por nosotros, Él es el invisible, y eso es lo que nos debe de sostener a nosotros. Nosotros caminamos por fe y para fe. Dice la Biblia, creo que en varias ocasiones dice, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la realidad para nosotros. Esa es la realidad para nosotros. Y es así como se muestra en las escrituras. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces este Dios al que nos revelan las escrituras es un Dios que está gobernando por encima de todo. Cualquier reino, no es Rusia, no es Estados Unidos, no es China, no son ninguno de ellos, ni siquiera
el grupo, llamado G8, ¿verdad? Ninguno de ellos, el que está reinando por encima de todos, es el Rey de reyes y Señor de señores, que se llama Jesucristo, el Rey de los siglos, el Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible y es único y sabio Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. De tal manera que cuando entendemos esta realidad, nosotros en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que podemos descansar en este Dios que se ha revelado en las Escrituras para nosotros. Más adelante Pablo vuelve a decir en el capítulo 6, verso 15, dice, la cual, dice, a su tiempo mostrará, dice, el bienaventurado y solo soberano. O sea, no hay otro dueño del mundo, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Amén. Entonces Dios es espíritu, pero es invisible, pero ese reinado un día se va a establecer, un día vendrá, y realmente se ha estado estableciendo en los corazones de aquellos que se rinden a Jesús, aquellos que confiesan que Jesús es su Señor, que se arrepienten de sus pecados. El reino viene a sus vidas. Que no dice la oración del Padre Nuestro, la oración debe ser, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, así como en el cielo, así también en la tierra, de tal manera que hay una vislumbre o una chispa del reino de Dios prácticamente a través de la iglesia de Cristo. Porque el reino de Dios, dice, no es justicia, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, aunque Dios es invisible, Dios se hace visible a través de su iglesia. Deuteronomio 4:11 dice, en el verso 11 y 12 dice, y se acercaron y pusieron al pie del monte, y el monte ardía de fuego hasta en medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad, y habló el Señor con ustedes en medio del fuego, oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Guarden pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, para que no te corrompas y hagan para ustedes escultura, imagen de figura, alguna efigie de varón o hembra. O sea, Dios no se mostró de alguna manera que la gente pudiera tomar nota o escribir, aunque todavía no había esa material, todavía no había el papel para poder, o una pluma como hoy en día, o tantos materiales para poder dibujar de alguna manera. Sin embargo, ellos cayeron el pueblo de Dios cayó en la idolatría, como ya lo hemos mencionado anteriormente, porque se hicieron una imagen de Dios en sus mentes, en sus corazones, de tal manera que lo transmitieron al hacerlo físicamente. Entonces, cualquier intento que nosotros queramos hacer de Dios, una figura, un dibujo, eso será una distorsión, una subestimación de su gloria. Dios es inmaterial, es espíritu. De hecho, Juan capítulo 1, verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito del Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Prácticamente, si alguien se acercaba a Jesús y le preguntaba a Jesús, pues muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, pues tanto que he estado con ustedes y todavía no me conocen. O sea, y le da la revelación y le muestra a Jesús y le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, o sea, yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy la vida. Y he mencionado que cuando la palabra verdad significa fiel al original, Jesús, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Jesús era prácticamente la realidad o fiel al original, en este caso, mostrando la gloria prácticamente del Padre. Esta palabra dado a conocer significa interpretar, explicar o exponer. Prácticamente Jesús estaba exponiendo o estaba explicando la realidad de Dios para aquellos que aún
no le conocían, o que de alguna manera lo habían escuchado, pero ahora estaba el Hijo de Dios habitando entre ellos. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Esa es la traducción, nueva traducción viviente. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen, es un sello, pues la palabra utilizada ahí, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, Dios no lo podemos ver, pero lo podemos ver, o lo podemos ver a través de la imagen de su Hijo. Esa palabra imagen era una palabra que es traducida como semejanza. Y Él era también verdaderamente hombre, Jesús, verdaderamente Dios. Al que algunos mencionan mucho que era 100% hombre, 100% Dios. Los estudiosos o los teólogos llamados, ellos ven ese lado o aceptan más conducirse de esa manera, de decir Jesús era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, si queríamos conocer a Dios, tendríamos que ver a Jesús. Entonces, es importante esto, que Dios es espíritu, pero se mostró a través de la vida de su Hijo. La segunda cosa que vemos aquí, quisiera que viéramos, es que Dios es personal. No es un Dios lejano, no es un Dios que está solamente en las alturas, no solamente es un Dios que tengo que hacer algo para que no esté airado, como muchas deidades hay, que tienes que sacrificar a tus hijos, a la familia, o hacer ciertas actividades para poder realmente agradar a ese Dios. Sin embargo, el Dios que vemos en las Escrituras es un Dios que es distinguible. Es distinguible porque, o sea, que se da a conocer porque tiene intelecto, pero también tiene una voluntad para con nosotros. Entonces ese intelecto que tiene Dios y esa voluntad que tiene Él lo hace capaz para poder relacionarse o de entablar una relación personal con el hombre. Dios está consciente de su propia existencia, aunque muchos de los llamados dioses, por ejemplo, el llamado panteísmo, todo es Dios. La silla, la mesa, el árbol, un animal pueden ser llamados Dios. Pero el hecho de que las Escrituras mencionan de que Dios menciona su propia, no solamente su propia existencia, sino también su autoexistencia. Cuando lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, que está Moisés, está mirando la zarza que ardía pero que no se consumía, entonces Dios se revela al hombre, Dios se revela a Moisés. Siempre vamos a ver ese patrón en las Escrituras, es Dios revelándose, Dios mostrándose una y otra vez. Y Él le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que existo por mí mismo. Y Él está afirmando de tal manera con esa declaración, incluso cuando le dice todo el plan, Dios, ve, he escuchado el clamor de mi pueblo de Israel en Egipto, ve por ellos, libéralos. Y Moisés le dice, pues ¿cómo voy a ir? O sea, ¿qué les voy a decir? Diles que yo soy, es el que te manda. Prácticamente con esas palabras y con esa autoridad, este hombre llamado Moisés fue, y la historia la conocemos, que fue con mano del poder de Dios para poder liberar a el pueblo de Israel. No lo liberó Moisés, fue el instrumento, pero fue Dios, el gran yo soy, el que tiene vida en sí mismo y el que existe en sí mismo, el que liberó a su pueblo de Israel. Bueno, hay algunas escrituras en Isaías 45:21 dice que no hay más Dios que Él, o sea, no
No hay un reconocimiento ni nadie, ni más alto ni más bajo para Dios. No hay ningún otro Dios, no hay cabida para otro Dios. Él es el único Dios. Isaías 45:21 también dice que no hay ningún otro fuera de Él. En Isaías 40:25 dice que no hay nadie quien le podamos hacer semejante. Ningún tipo de comparación, ni en fuerza, ni en voluntad, ni en intelecto, ni en sabiduría, se puede hacer comparación con Dios. Eso lo vemos también en Isaías 40:25. Entonces este Dios que tenemos nosotros es un Dios que posee intelecto, es decir, que tiene la capacidad para razonar, para percibir y para entender. El Salmo 92:5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. Nosotros podemos pasar toda nuestra vida en la palabra de Dios y no llegar a comprender ni siquiera, es más, estamos en los bordes del conocimiento y de la sabiduría y de sus pensamientos. ¿Quién conoció la mente del Señor? Preguntaba Pablo a los Corintios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero aún así, nuestro conocimiento es muy limitado, muy pequeño, ante lo vasto del conocimiento de Dios y sus pensamientos tan profundos. Y esto debe ser una realidad real para el tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios está actuando y que la manera en que no está actuando, porque esa es otra. Una cosa es que Él actúe y otra cosa es que no actúe. Y si no está actuando de una manera Él que nosotros percibamos, es porque no estamos entendiendo, captando los pensamientos de Dios. Si queremos saber cuáles son los pensamientos de Dios, tenemos que hacer algo. Tenemos nosotros que leer la palabra de Dios, la Biblia, para poder saber cuáles son sus pensamientos. Pablo, ante la majestad de la gracia de Dios, ante el poder de Dios, ante la maravilla de Dios, él pronuncia algo en el capítulo 11, verso 33 de Romanos. Y él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, Dios tiene intelecto, tiene pensamientos que realmente son más altos que los nuestros. Él no actúa de acuerdo a los pensamientos nuestros. ¿Cómo lo sabemos? Dice, porque en el Salmo 94 dice que el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, que son vacíos. Primera de Corintios nos dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. No hay persona, por más sabia, profunda, intelectualmente hablando, por más conocimiento que tenga en la materia, si no tiene al Señor, su conocimiento, su sabiduría es vacía, es vana. Ese es el estándar que le da o la muestra que da Dios acerca de este tipo de pensamientos. Si son pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estos hombres pueden tener muchos pensamientos, estos sabios, pero si no están dirigidos por el Espíritu o por el Hijo de Dios, pues no son agradables para Él. Entonces, conocimiento y entendimiento de Dios están mucho más allá de nuestra propia comprensión, porque somos personas finitas. Aún siendo cristianos, nosotros tenemos que ver que somos limitados. Ahora, ¿cómo viene el conocimiento de parte de Dios hacia nosotros? Viene a través primeramente del Hijo de Dios, revelado en la cruz. Viene a través del Espíritu de Dios que mora dentro del creyente. Y por último viene a través de la palabra de Dios que está revelada en su libro, las Escrituras. Hay cosas lógicamente que no las sabemos
y volvemos otra vez a lo mismo. Hay mucha gente que está tratando de ubicar en las escrituras y agarran pasajes del Antiguo Testamento, no, que ahí viene ahí coronavirus y ahí está profetizado, y sacan las escrituras de Ezequiel, sacan de Isaías, sacan de Jeremías. Sin embargo, como dice la escritura, todas o las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Cuáles son las reveladas para nosotros? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos amarle a Él, necesitamos amar a nuestro prójimo y necesitamos transmitir ese mensaje de salvación a un mundo que no le conoce. Esa es la revelación. No que si las trompetas, no que si las bestias, no, pues que ya viene el 666, pues qué bueno, ¿verdad? Porque se va a cumplir su propósito. Pero lo que ya está revelado, eso debemos de caminar sobre eso. La tercera cosa es que Dios posee una voluntad. Dios no es un robot. Él toma decisiones. Él es libre para poder expresarse y para hacer todo lo que se propone en sí mismo. O sea, prácticamente cuando nosotros oramos, no le hacemos, no torcemos el brazo de Dios, pues. No torcemos el brazo de Dios. Cuando oramos, nosotros estamos buscando de alguna manera que Dios tenga misericordia, de tal manera que pueda perdonar y salvar a aquellas personas. Es parte de la intercesión, es parte de lo que Dios quiere realizar. Sin embargo, nosotros no debemos de tener ese pensamiento de que nosotros al estar orando o al estar ayunando, no es que me voy a poner a ayunar para que a ver si Dios hace esto. No se trata de eso, se trata simplemente de que cuando Dios, dice Matthew Henry, cuando Dios se propone hacerlo con su pueblo, Él lo que hace es invitarlos a orar. Hablando de esta oración que están haciendo a nivel mundial, en muchas naciones, pastores y tantos grupos, es el Señor utilizando esta situación para poder nosotros unirnos a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, que nuestra oración debe ser que el Señor alcance y salve a tantos como pueda ser posible, que use su iglesia, que fortalezca a los pastores, que fortalezca a los hermanos, que provea el alimento a aquellos que les hace falta, de tal manera que ese pensamiento debe de ser nuestra oración. Entonces Dios posee una voluntad, Él quiere salvar, Él quiere realizar, Él quiere perdonar, Él quiere amar, porque Él tiene esa voluntad para realizarlo. Isaías 14:27 dice: porque el Señor de los ejércitos ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Eso significa que Dios de alguna manera va a estar transmitiendo su plan que ha determinado y se va a hacer. Su voluntad se va a hacer contigo o sin mí. Eso es algo que debemos de tener muy en claro nosotros. No, es que yo ya no voy a hacer esto y que no voy a hacer lo otro. No, si Dios no se va a esperar para que, a ver, ¿cuándo quieres saber? ¿No? O sea, Dios se ha determinado y va a mover todo. Y si lo ves en las escrituras, ves una y otra vez que Él movió reinos, incluso la naturaleza, de tal manera que pudiera cumplirse su propósito. La palabra de Dios se va a cumplir de una u otra forma. Lo interesante es que va a ser contigo o sin mí. Yo quisiera que fuera qué privilegio poder ser incluido en lo que está haciendo Dios, y qué privilegio que sea que tú también te incluyas en lo que Dios quiere hacer, en su obra, y qué oportunidad tenemos ahorita para poder expresar, hablar de ese Señor, de ese Dios al cual nosotros decimos que creemos y que vivimos para Él. Isaías 46:9 dice: acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí,
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No está encaprichado Dios, no está empecinado para hacer su propia voluntad, sino que la voluntad, como dice en Romanos capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y es perfecta para con nosotros. O sea, siempre que Dios tiene esa voluntad, tenemos que ver que Dios tiene ese corazón de dar lo mejor para el ser humano. Efesios 1:11 dice, en Él tuvimos herencia, sin merecerlo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así le plació a Él. A veces se pregunta uno, bueno, ¿por qué no se salvó fulano de tal? ¿O por qué no se salvó mi prima, mi tío, o esto o el otro? ¿Por qué no? Ellos sí. Pues la verdad no lo sabemos. Es por su pura gracia, es por su pura voluntad. Ahí dice en Efesios, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y gracias a Dios que ahorita estamos nosotros en sus caminos por su pura gracia. Simplemente, no hay otra explicación que pudiéramos dar o que pudiéramos meternos ahí para ver por qué a mí, Dios. A veces entramos en eso también, en ese pobrecito yo, ¿no? ¿Por qué a mí me habrá salvado? ¿Qué habrá visto mi pobre corazón? Y que no sé qué. Pero la verdad es que Él vio pecado en nuestra vida. Él vio únicamente una persona que estaba fuera de los propósitos de Dios y Él en su gracia extendió. Pues, o sea, esa es la gracia. Él extendió, Él salvó, Él llamó, Él despertó nuestro corazón para podernos salvar. Pero todo partió de Él, únicamente de Él. No para que ninguno se pueda jactar en su presencia. Efesios 2 dice que por gracia de Dios somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces la cuarta cosa que vemos aquí en esto que estamos viendo de la palabra de Dios es que Dios es relacional. Dios siempre está buscando el encuentro de una relación, de una conexión. La gente hoy en día está hambrienta de relaciones. Aunque podamos estar conectados ahorita vía internet, se pueden estar metiendo 100, 200 personas, 500 personas, 1000 personas a través de la red, pueden ver este video. Sin embargo, no hay algo relacional. O sea, no es un sustituto el video o lo que estamos viendo ahorita. No es un sustituto lo que estamos ahorita haciendo. Estamos ante una situación totalmente fuera de lo normal, pero prácticamente lo que debe de ser de peso para nosotros es la cuestión relacional, el estar de frente, persona a persona, el abrazo, el saludo, el saber cómo está la persona. Pero de otra manera que nada más estamos viendo la pura pantalla, me están viendo a mí nomás aquí, y yo puedo decir hola y el otro puede decir hola y quién sabe qué, pero no hay un roce, pues. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres relacionales. Si Dios nos creó como seres relacionales y si fuimos creados a semejanza de Dios, significa que Dios es un Dios relacional, que busca relacionarse con el hombre. Y eso es lo que sucedió con Adán. Adán estaba completamente solo y dice, le haré una ayuda idónea. Y lo mete en sueño profundo, abre su costado, saca la costilla y forma a la mujer. Los dos empiezan a tener una relación. Y así empezó. ¿Pero por qué? Porque esa relación ya venía de la relación que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Dios es un Dios que busca relacionarse con el ser humano. De tal manera que nosotros podemos disfrutar de esa relación. No es el cristiano ermitaño, no es el cristiano que está enclaustrado. Yo no sé la verdad cómo va a ser cuando esta pandemia o cuarentena termine,
te vas a querer amanecer o a estar abrazado con tu familiar o con algún amigo o algo, porque realmente está la cuestión relacional y el afecto que debemos de tener hacia aquellas personas que están a nuestro alrededor, porque Dios nos creó de esa manera. Isaías 59 del 1 al 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y nuestro Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro para oír. Entonces la cuestión relacional de Dios está para nosotros de una manera clara, pero el pecado ha impedido que esa relación sea más íntima y más profunda. Entonces el pecado de Adán y Eva, y que vino la muerte a todos los hombres y vino esa pérdida de la relación, ahora se restaura a través del sacrificio de Jesús. Por eso en Isaías y los profetas todo era símbolos, eran sombras de tal manera de aquello que habría de venir, cuando el Hijo de Dios cargaría el pecado de toda la humanidad, y el Cordero, que en estos días se va a hablar mucho de eso, pero que el Cordero vino y murió para poder perdonar nuestros pecados, y nosotros podemos tener vida de arrepentimiento, una relación con Dios, con ese Dios que busca esa relación. Todo procede de Él, acuérdense, porque Él es un Dios que busca la relación. Sabe que el hombre imposible no podía relacionarse por sí mismo. Él tenía que venir al encuentro. Dice: no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Aunque el pecado ha hecho división entre nosotros, pero yo voy a mandar un Cordero. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Esa es la palabra de Dios. Es lo único que estorba en nuestra relación con Él, es el pecado. Habacuc 1:13 dice: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos en Romanos 5:8, donde vemos ese canto de Pablo diciendo: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, prácticamente lo que estábamos viendo es que es una iniciativa de la relación de Él, tratando de restaurarla, de tal manera que cuando venga esa restauración podamos nosotros tener esa relación más completa y más profunda con Él. Ese es el deseo del Señor. Versículo 10 de Romanos 5 dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo. No había quien pudiera reconciliarnos. Yo estaba enojado, era enemigo de Dios. Y la Biblia describe que Dios está airado contra el impío todos los días. Y esa es una escritura que a muchos, incluyendo los cristianos, no les gusta. No les gusta utilizar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios es solamente un Dios de amor. Pero nosotros tenemos que hablar de un Dios de ira, o la justicia de Dios, y de un Dios de amor. ¿Cómo se complementan estos? Se complementan en la cruz del Calvario, donde la ira de Dios cayó sobre el pecado, y donde la manifestación de Jesús o del amor de Dios se ve prácticamente muriendo por los pecadores para nosotros. Esa es la obra perfecta para nuestras vidas. Entonces eso debería de nosotros de motivarnos a caminar en el Señor, de abstenernos del pecado y de buscar activamente para cultivar una relación más profunda con Él. Entonces esa es parte de la naturaleza de Dios. Esa es parte de la naturaleza de Dios, venir y reconciliar a aquellos que aún no se han reconciliado con Él. Y si nosotros estamos
hemos fallado y si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y se restaura la relación y caminamos otra vez en pos del Señor. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Pero es algo que pone el Señor en nuestro corazón. Hay un salmo, el Salmo 27, donde David tiene una experiencia muy difícil. No sé si ustedes han leído el Salmo 27, pero David tiene una experiencia muy difícil en su vida, en su reino. Y él hablaba diciendo en los primeros versículos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego empieza a describir las situaciones que tiene, empieza a describir que tiene enemigos, ellos vienen y quieren comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, pero empieza a describir los enemigos que estaban acechando su vida. De tal manera que David no está pidiendo justicia, no está pidiendo venganza, no está pidiendo que le manden más armas. Lo único que está pidiendo David es lo que dice en el verso 4 del Salmo 27. Y es interesante esto, porque él dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Las preguntas que tenemos que hacer nosotros, ¿cómo reaccionamos sobre todo ante esta situación que tenemos actualmente? ¿Estamos detenidos? ¿Estamos asustados? ¿Estamos angustiados? O sea, ¿cómo estamos realmente? ¿O estamos prácticamente diciendo, Señor, yo quiero estar únicamente en tu presencia, saber que tú eres una realidad en mi vida y saber que ese es un deseo en mi corazón, poder contemplar tu hermosura? Yo creo que debemos detenernos nosotros en esta escritura para poder contemplar y para poder examinar dónde está nuestro corazón, porque parte de aquí todo lo que hemos estado viendo. El Salmo 27 describe la intención más importante que David podía hacer ante una situación difícil. Dice el verso 8, mi corazón ha dicho de ti. Ese es un corazón que ya estaba alineado a la voluntad de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Y luego dice, tu rostro buscaré, oh Señor. Cuando hay una vida realmente rendida en adoración, buscando que Él es el más grande, que Él es soberano, que Él es el dueño de todo, entonces Dios va a hablar al corazón, pero lo va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. No va a poner Dios cosas en nuestros corazones que contradigan la palabra de Dios, porque esta es la palabra revelada para nosotros. Y la palabra revelada para David fue, busca mi rostro, busca mi rostro. Y esa debe de ser nuestra oración en estos días, y siempre debe de serla, buscar el rostro de Dios. Él dice, naturalmente Él dice, tu rostro buscaré, oh Señor, tu rostro buscaré. Yo creo que en esta noche podemos meditar de esa manera. ¿Cómo vamos a responder nosotros ante esa naturaleza de Dios? Buscando su rostro. ¿Por qué? Porque Él es un ser espiritual. Vemos que Él es personal, el acercamiento de Dios es personal. Vemos que posee voluntad de tal manera, y vemos también que Él es relacional, busca tener un encuentro relacional con nosotros. Entonces hay 4 cosas que deberíamos de hacer nosotros para responder a esta naturaleza de Dios. La primera es que no le pongamos limitaciones a Dios. O sea, no entiendo lo que está pasando, yo creo que Dios debería de hacer esto, debería hacer lo otro. ¿Por qué no está haciendo esto? Y empezamos a querer culpar a Dios. No pongamos limitaciones a Dios. Dios es sabio, Dios
ve mucho más allá que nosotros. Él es toda sabiduría, como a veces he dicho yo, a veces he dicho que Dios es todopoderoso, pero también es toda sabiduría. Y como Él está haciendo las cosas, Él las va a hacer, no importando si a mí no me gustan o si me gustan, pero todo se va a cumplir de acuerdo al propósito de Él. Lo único que tengo que hacer que es rendir mi corazón en oración al Señor. Segunda cosa es, no debo de encajonar a Dios, ni siquiera debo de tratar de hacer tratos con Él. Señor, voy a ayunar o voy a orar y voy a hacer esto para que tú hagas esto otro. No, debemos nosotros que someternos a la voluntad de Dios de tal manera que todo lo que Él quiera hacer, como dijimos anteriormente, todo lo que Él se propone hacer por su pura voluntad, someternos a eso y decir, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, hágase tu voluntad, aún a pesar de como yo piense, aún de como yo me sienta, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, es tu voluntad, que se haga tu voluntad en todo momento. La tercera cosa es regocijarnos. Nosotros debemos de regocijarnos en esta verdad de que Él nos ama, de que Él, si hemos rendido nuestras vidas a Cristo, debemos de regocijarnos de que Él hemos sido aceptados en Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos y la obra de Cristo en la cruz. Y debo de gozarme, de saber de que en la enfermedad o en la salud o en la muerte yo le pertenezco únicamente a Él. Yo viviré para servirle por amor y gratitud, no por un sentido de obligación. Él es el Señor, sobre todo. Y por último, si hacemos del conocimiento de Dios la primera prioridad en nuestra vida, debemos de buscar conocerle todos los días de nuestra vida, momento tras momento. Yo a veces me dicen, no, pues que yo oro en las mañanas, o lloro en las noches, o yo tengo mi devoción en la mañana, yo tengo mi devoción en la noche. Qué bueno, todas esas disciplinas son buenas, pero la realidad es que momento tras momento, estés en el banco, estés comprando tortillas, estés tomando alguna decisión, estés con tu familia, estés en tu trabajo, debes de ser consciente de que hay una realidad mucho más grande que tú, y esa es de Dios. Cuando tú tienes esa realidad, captas esa realidad y sabes que Dios está ahí, que Él es omnisciente, que está ahí, entonces tú vas a poder ser más sensible a lo que Él quiere hacer. Tú tienes que decirle en esta noche, si tú quieres, Señor, yo quiero conocerte más íntimamente. Yo quiero que tú vengas a mi vida y yo poder crecer en el conocimiento íntimo, no intelectual, no solamente intelectual, sino también de una manera relacional y profunda contigo. Como decía David en el Salmo 27, que sea esa nuestra oración. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. No hay templo ahorita, el templo no está, se cerraron los templos, entre comillas. El templo en Jerusalén está destruido, ya no necesitas ir hasta Jerusalén. El templo somos nosotros, y es aquí donde el Señor hace la obra para nuestras vidas, y es aquí donde nosotros tenemos esa relación con el Señor y debemos de expresarla para Él, para amarle a Él con todo nuestro corazón. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias porque tu amor, tu cuidado ha estado con nosotros, Señor. Y tú has dicho, Señor, en tu palabra que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Queremos hacerlo de una manera real, personal, íntima, Señor, más profunda. Queremos profundizar más en tu amor y en tu gracia, Señor. De tal manera, Señor, que podamos crecer,
aún con nuestros hijos, nuestra familia, con nuestros esposa, con nuestros hijos, Señor. De tal manera que ellos también puedan crecer en esa relación personal, diaria contigo, Señor. Que podamos decir como David, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, tu hermosura, Señor, tu corazón, tus planes, tus propósitos, tus deseos, de tal manera que me regocije, Señor, de tal manera que acepte, de tal manera que descanse en lo que tú estás haciendo y en lo que tú harás para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, buenas noches, hay que cuidarnos y hacer todas las recomendaciones necesarias. El Señor les bendiga.